todo. Doctora, durante este periodo que usted ha sido últimamente congresista de la República, aquí en la región Ancash, era presidente regional y que sigue siendo, por supuesto, el señor César Álvarez. Usted, el señor César Álvarez, promovió manifestaciones en contra de usted, o lo que sucedió aquella vez en Huaraz fue algo espontáneo, porque él acusaba a usted, lo acusa a su persona acerca de la intención de querer recortar los recursos a Ancash. ¿Se acuerda de esa situación, del tema de los remanentes mineros y estas cosas? Claro, él en primer lugar encontró, digamos, un asunto para poder atacar mi gestión, ¿no? Porque desde el comienzo él había visto que yo recorría Ancash más que él, ¿no? Entonces había ya digamos, una piconería ahí, ¿no? Pero luego sí comenzó a acusar de que había, hasta ahora creo que dice que ha habido un recorte, no ha habido ningún recorte. ¿Qué era lo que usted promovía exactamente? Lo que promovíamos nosotros era que el dinero que es de las utilidades de los trabajadores sea para los trabajadores, porque es las utilidades de los trabajadores. Eso es simple y llanamente, ¿no? A ver, en las empresas pesqueras, como por ejemplo nosotros que vivimos en Cosco y en Chimbote, las empresas pesqueras pagan utilidades a sus trabajadores. A fin de año o a medio año les pagan las utilidades. Muy bien. A algunos les pagan 1.000 soles, 2.000, 3.000, de acuerdo a la producción. Muy bien. Entonces, lo que usted planteaba era lo mismo que está sucediendo en... No. Todas las empresas debían pagar de esa torta de utilidades. El 30% se va para impuestos, que es el impuesto a la renta, y ese 30% va mitad para la región, en este caso para el gobierno regional, y la mitad para el gobierno central. Esos son impuestos. De la torta misma, el 60% a 68%, a 62% corresponde la utilidad a la propia empresa. ¿No es cierto? Entonces, ahí nomás ya tenemos el 90%. Corresponde a 8 a 10% las utilidades para los trabajadores. Esas utilidades para los trabajadores se reparten según días trabajados a todos los trabajadores. Eso es todo. Esa plata de las utilidades de los trabajadores, en un momento se dijo que no, que era mucho, que no sé cuánto. ¿Se les paga? No se les paga. No se les paga. ¿No se les paga las utilidades a los trabajadores de las empresas mineras? Y esas de allá, esas utilidades, lo que se está haciendo es mandarlo a un fondo, o sea, se le da una parte de esas utilidades a los trabajadores y el resto se manda a un fondo. O sea, es como que si, por ejemplo, Austral, Haidú, Copeinca y otras empresas dijeran a través de, por ejemplo, del gobierno regional, que las utilidades que les toca a cada trabajador no se les dé y se utilice para lo que él decía. Tampoco. No. ¿Cómo es entonces? A ver, explíquenos un poquito mejor, porque se nos ha confundido tanto, que decir que usted está promoviendo que nos quiten el canon, que nos quiten el dinero, que nos recorten el dinero del canon. La palabra era recorte el dinero del canon. Esa era la frase. Pero hay un error, porque te vuelvo a decir que el dinero del canon es del 30% de la torta, que es 50% que va al canon y 50% al gobierno regional. Ese tema es tema canon, ese tema no lo hemos tocado. Eso lo administra el Ministerio de Economía. Ese tema no está en discusión. Muy bien, entonces, el tema que está en discusión es la plata de los trabajadores. De los trabajadores. Por eso le digo. Solamente por eso le digo. Vuelvo a aclarar porque hay ahí toda una confusión. ¿Usted quiere recortar el canon? No, señor. El canon está en su sitio. Lo que es la plata de los trabajadores que no llega a los trabajadores. Que debería ir a los trabajadores. En el total del mundo. Conversamos con la doctora Helvecia Balta. Estamos tratando de comprender y entender algo que de repente en su momento no se le permitió explicar bien. Estamos en un canal que nos permite y le permite a usted, doctora Helvecia Balta, que explique realmente en qué consistía esta situación. Remanentes mineros, canon minero, utilidades mineras, trabajadores, empresarios. Todos tenían que ver con esto, pero el gobierno nacional y el gobierno regional tienen que ver
con respecto a la utilización de las utilidades de un trabajador? Claro, lo de las utilidades de los trabajadores, ese ya está destinado a los trabajadores, por lo tanto es un dinero que es prácticamente propiedad privada y particular del trabajador, ¿no es cierto? Ya, yo tengo mi sueldo, no me lo pueden confiscar, es mi sueldo, es lo que yo he trabajado y por lo tanto... ¿Y qué pasaba entonces? Ese monto de utilidades de trabajadores, por lo menos yo me explico que en la fecha en la cual Fujimori vota grupos de trabajadores, los quita de las empresas, tanto de Entel, de Hidrandina, del mismo CIDER y de otros lugares, cuando ya se va a ver con las utilidades de la empresa, que comienzan a ser más rentables, son mayores y el monto para repartirse es entre menos gente. O sea, se van los trabajadores y no se le dan sus utilidades, y se queda la utilidad allí y queda menos gente. Y menos gente. Entonces, a la hora de repartir las utilidades, ¿qué hace Fujimori? Saca el decreto legislativo 892 y ¿Eso dice... tiene que ver con Fujimori? Desde allí comienza. Desde allí. Desde allí O sea, comienza. eso tiene larga data, entonces. Claro, porque ese reparto de las utilidades que estábamos explicando antes, que el 60% es para la empresa, el 30% para el Estado y el 10% aproximadamente, porque puede ser un poco menos, para el trabajador o para los trabajadores, eso de allí está de la Constitución del 32. O sea, de esa Constitución ha seguido el 79, ha seguido el 92, pero después, cuando ya hay los despidos masivos, se modifica y sale el decreto legislativo 892 en el cual se dice, mira, esa plata de los trabajadores, disponiendo el Estado de plata ajena, de propiedad privada, dice, esa plata de los trabajadores no le vamos a dar el total, solamente le vamos a dar hasta un tope de 18 sueldos. Es decir, yo tengo mi plata, yo generé utilidades con mi trabajo, me toca 10 soles, pero el Estado dice, no, no te vamos a dar 10 soles, sino te vamos a dar 3 soles. Así es. Así. Eso. Entonces, ¿Y para quién se quedan los 7 soles? El resto pasa a un fondo que en ese momento dicen que va a ser para un fondo del empleo, un fondo de empleo, en el cual iba a hacerse capacitación a los trabajadores y con eso iban a mejorar la productividad, etcétera, etcétera. ¿Y quién lo administraría eso? ¿La empresa? No, o sea, ¿se favorece a la empresa? No lo administra la empresa, pero lo administra, como es un fondo de empleo, es un fondo aparte, se contrata, digamos, a personas para que administren ese fondo, que generalmente dependen del gobierno. Y cuando usted estaba... Con buenos sueldos y con poca inversión. Y en el momento en que usted está tocando este tema, que fue la herida que explotó muchas cosas y muchos improperios hacia su persona, ¿qué era lo que usted proponía? Entonces, espérate un ratito. Pasa el tiempo y ya en la época de Toledo. ¿No? Se dan cuenta de que el fondo seguía creciendo y había un montón de plata y no habían utilizado prácticamente ni para capacitación ni para nada, ¿no? Habían algunas capacitaciones que habían hecho sobre todo para Cajamarca y en algunos lugares del país así muy escasos, ¿no es cierto? Y entonces el fondo seguía allí y alguien miró y dijo, ¿y todos esos millones? Ya, entonces, bastantes millones, ¿no? Entonces vamos de todo ese dinero, vamos a ponerle un tope, 2.200 unidades impositivas tributarias, y si es que pasa, le pasaremos a las regiones. Allí yo creo que el legislador se equivocó, porque no se dieron cuenta de que esa era plata ajena, ¿no? Y que siguen disponiendo de plata ajena, y ya estaban disponiendo del Fondo de Empleo. Pasó lo que el FONAVI, ¿no? Del FONAVI, la plata, no se sabe entró para las viviendas, seguía allí, no se daban abasto de hacer tantas viviendas, entonces con ese dinero dijeron para infraestructura y comenzaron a hacer y después para carreteras
y ya o sea, ya comienza a tener otro destino, desnaturalizan el destino de ese dinero. Igualito pasa con este dinero de los trabajadores. Entonces, cuando se pone el tope allí, 2.200 unidades impositivas tributarias y el resto va a pasar a las regiones, entonces se llama eso a los remanentes de las utilidades de los trabajadores. De lo que el Estado se lo toma, lo que queda, a eso le denominaron remanentes. Remanentes de las utilidades. Lo que sobra de estas utilidades, que yo me voy a tomar una parte, la otra parte, los remanentes, mejor dicho, lo sobrante, se lo vamos a dar a las regiones. Para que hagan infraestructura. Para que hagan infraestructura. De un dinero que no era ni del Estado ni de las regiones, que era de los trabajadores. Y que sigue siendo de los trabajadores, porque las utilidades son de los trabajadores y de las empresas, ¿no es cierto? Porque los impuestos son pagados y eso no tiene nada que ver con el tema de los remanentes o de los sobrantes. No tiene nada que ver. Entonces, ¿por qué tanta publicidad que nos quieren quitar, que nos querían quitar, que nos van a recortar el político para decir porque le está quitando, porque ahora también que sí, que los 150 millones, que por qué, que Ollanta es un ladrón porque le ha quitado lo de la plata? No es, o sea, no es un poco de la... Pero ¿se logró algo con el trabajo que usted estaba realizando? ¿Se logró que estos fondos o que este dinero vaya a los trabajadores al fin en el tema, por ejemplo, de los mineros? O sea, lo que nosotros decíamos es, si ese dinero es de los trabajadores, revisemos hacia atrás, ¿no? Y lo que es de los trabajadores, que vaya a los trabajadores, ¿no? Porque allí, en el caso de los mineros, los que trabajan también para la minería, sin ser una empresa minera, ser una empresa de service, ¿no? Entonces no les dan utilidades de la minería. O sea, allí ya se está discriminando a un grupo de trabajadores. Entonces lo que queríamos era, primero, que regrese a los trabajadores y que se reparta entre todos los trabajadores de la minería en este caso y de otros. ¿Y qué pasó? Bueno, el proyecto, después de discutirlo en el pleno y después de darle la razón, lo regresaron a Comisión de Economía y allí se quedó. O sea, y a usted la vistieron como la mala de la película. Así es. Sí. Pero nosotros lo que ahora, ¿es cierto que usted está mal vista en Ancash por este tema? No, la cuando usted va a visitar los pueblos, las provincias, los distritos, la gente le dice, ¿por qué nos has querido quitar los remanentes? No, la gente se acerca, me abraza y trata otros temas, ¿no? ¿Hubieron algunas personas o algunos integrantes de su propio partido que también estaban en contra de usted por este tema? Algunos que no entendían de qué se trataba, ¿no? Pero yo te quiero contar una anécdota. Estuve en Cochapetí y estuve viendo temas en general sobre algunas de las obras, ¿no? Cuando en eso el señor alcalde dice, yo quería conocerla, la doctora. Alcalde de Cochapetí. Entonces, yo quería conocerla, la doctora, porque tanto hablaron y ya nos habíamos olvidado del tema que estamos hablando, tanto han hablado en contra, dice, de la doctora, ¿no? Y que está en contra de Ancash, pero no puede ser, dice, él mismo en su discurso dice, pero no puede ser, porque si estuviera en contra no nos estaría visitando y preguntando por los problemas del pueblo. Y no nos estaría apoyando en las gestiones que nosotros estamos haciendo. De tal manera que no entiendo por qué le hacen esa guerra. Entonces a mí me pareció interesante. ¿Y usted sí entendía por qué le hacían esa guerra? Es guerra política, ¿no? Pero a mí me pareció interesante porque a veces uno piensa que con tanta propaganda en contra, ¿no? La gente no piensa y solamente absorbe lo que le están diciendo, ¿no? Eso está mal y ya, nada más. Pero la gente no absorbe, hay gente que piensa. ¿Le dieron espacio en los medios de comunicación de Ancash para que explique más estas cosas? Acá en algunas, pero más sobre todo para atacar, ¿no? Para decir usted está haciendo esto, ¿no?